Grabar. Listo, el 15 de diciembre de 2022, última clase del año 2022. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, estamos en la segunda parte de la clase. Entonces, hasta que se conecten sus compañeros, vamos revisando. Ya, les decía yo que el sangrado, la sangría sirve para nosotros visualmente, tener una mejor imagen del programa, sirve más para la parte humana que para la computadora. Realmente la computadora no le interesa mucho. Tenemos la parte de los comentarios, así mismo la computadora no le interesan los comentarios, pero la parte humana sí le interesa porque puede obtener valiosa información al momento de modificar o dar mantenimiento a los programas. Las buenas prácticas de programación recomiendan utilizar siempre comentarios. Ya vimos el uso del punto y coma para indicar el final de una instrucción. Ya vimos el uso del el paréntesis, pero no, esta es la llave que abre y que cierra para indicar los contenidos de las clases o métodos, ¿no? Entonces todo esto de aquí, ya lo vimos. Ya estamos en clase. Déjenme hacer allá a sus compañeros que recién están ingresando. Ya, el nombre de la clase ya vimos que se escribe con mayúsculas, ¿verdad? Excepto dice los inicios de la palabra. La primera palabra siempre va con mayúsculas, las demás pueden ir con minúsculas, excepto en los inicios de la palabra. Esto ah, tiene una manera de escribirlo, creo que se llama Camelot, algo así. Es un formato de escritura. Las declaraciones e instrucciones pueden mezclarse en cualquier orden, pero por lo general se pone primero las declaraciones y luego la instrucción. Eso es para hacer algo ordenado. Ah, ya, esta es la última parte. Déjame abrir la otra diapositiva. Ya, aquí vamos a ver los tipos de datos. Como estamos viendo ya lenguaje de programación Java, ya nos estamos metiendo un poco más a cómo es el mundo Java, y entonces vamos a ver los tipos de datos. Java tiene tipos de datos, ¿verdad? Estos tipos de datos se conocen como tipos de datos primitivos o predefinidos. Son los tipos de datos básicos de Java, ¿no? Son como los atómicos, ¿ya? Entonces tenemos el tipo de dato booleano, ¿verdad? Un tipo de dato booleano quiere decir que tiene un valor de verdadero o falso. Entonces, los valores pueden ser true o false, ¿no? Eso es el tipo de dato booleano. Tenemos el tipo de dato char, como su nombre lo indica, va a soportar un carácter. Generalmente contiene los caracteres internacionales, ¿verdad? En el código Unicode se representa con 16 bits. 16 bits son 2 bytes. Tenemos el dato byte es un entero de 8 bits con signo, ¿verdad? Cuyo rango puede ir desde el menos 128.657 hasta el 127.656 o algo así. Sí, puede ser que las cantidades no las diga exactamente, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de dato byte para representar números enteros con signos. Tenemos el tipo de dato short, que es un entero de 16 bits con signos. Entonces aquí tenemos el rango desde el menos 32.768 hasta el 32.767. Ese es el tipo de dato short. Tenemos el tipo de dato int, que representa un número entero de 32 bits con signos. Ese número puede ir desde menos 2 millones, miento, menos 2.147.000.483.648 hasta
2.147 millones, 483.647, ¿sí? O sea, los números enteros soportan números bastante grandes porque el tamaño asignado es de 32 bits, ¿sí? Tenemos los números de tipo long. Los números de tipo 2 manejan 64 bits con signos y puede ir desde más, o mejor dicho, desde menos 9 por 10 a la 18 hasta 9 por 10 a la 18, ¿no? Entonces maneja hasta 18 dígitos de decimales. Tenemos el tipo float. El tipo float va a representar números reales de 32 bits, es decir, números que soportan hasta 6 dígitos. Y tenemos el tipo doble. El tipo doble va a manejar números reales de 64 bits, es decir, que manejan hasta unos 15 dígitos, ¿no? Déjenme... Permiten una pausa para subir el video anterior. Así se está subiendo. Mientras nosotros por acá estamos en otra cosa. Ya, listo. Ya, estos son los valores primitivos. Es importante en la programación el uso de los valores porque así ahorramos espacio en memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no vamos a contar números muy grandes, pues podemos utilizar el tipo byte, o podemos utilizar el tipo short, o podemos utilizar el tipo integer, o tipo long, o tipo float, o tipo doble, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de datos. ¿Alguna pregunta o inquietud? Ya, vamos a ver entonces lo que son variables y constantes, ¿no? Dice, los datos son de un tipo, es decir, se almacenan en la memoria del computador y pueden ser utilizados de dos formas. Si ponemos directamente su valor, se consideran constantes literales, como vimos el ejemplo de la impresión, que era una constante literal. Y podemos también utilizar un nombre para referirse al dato, ¿verdad? Y estos toman el nombre de variables, ¿no? Entonces, si ponemos directamente el valor, son constantes o literales, y si ponemos el nombre, son variables que contienen un valor. Dice, según donde declaremos el nombre, tendremos estas variables. Dice, atributo. Un atributo la declaramos dentro de una clase y su uso es para guardar datos que van a formar parte de la clase. Entonces, la variable se llama atributo dentro de la clase. Si la declaramos dentro de un argumento o parámetros, dentro del paréntesis de los métodos, ¿verdad? Esa sería la zona y estos se conocerían como argumento o parámetros, que son datos que el método va a necesitar del exterior para hacer las operaciones. Entonces, argumento o parámetro cuando lo declaramos dentro de los métodos, dentro de los parámetros de los métodos. Y variable local cuando está dentro del contenido de un método, ¿no? Entonces aquí lo que usamos es que utilizamos datos en un método que calcula y su valor se almacena temporalmente. Ya, entonces todos son variables, ¿no? El atributo, el argumento, el parámetro, la variable local, todos son variables, sino que su nombre cambia un poco dependiendo de dónde se haga la declaración. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ya, vamos viendo, como ya hablamos de las literales, vamos viendo algunos tipos de literales. Tenemos literales de tipo boolean. Los literales de tipo boolean ya sabemos que pueden tener los valores de true o false. Sí, literalmente, true o false representan los valores booleanos. Tenemos de tipo char. De tipo char puede representar todos los caracteres, ya sean mayúsculas o minúsculas. Generalmente los caracteres se representan con una comilla sencilla para indicar que se trata de un carácter, ¿verdad? Pueden ser mayúsculas y minúsculas, pueden ser signos de puntuación, pueden ser números, a veces pueden ser caracteres especiales que se llaman caracteres de escape, ¿verdad? O pueden ser símbolos, ¿no? Entonces, estos son algunos caracteres de tipo char. Cuando son de tipo byte o de tipo short o de tipo integer, realmente se trata de números
Los números pueden ser utilizados en enteros decimales, en formato octal, en formato hexadecimal o en formato binario. Es decir, todos estos de aquí son números válidos. Este es un número decimal, el 12. Este es un número negativo decimal. Este de aquí podría tratarse de un número binario, ¿verdad? No sé qué será esa rayita, pero podría ser un número binario. Este de aquí se trata de un número octal, ¿verdad? Cuando tengo el cerito aquí es un número octal. Este de aquí, o X, se trata de un número hexadecimal. Y este de acá se trata de un número binario, ¿no? O B significa que el número es binario, ¿no? Entonces, nosotros podemos manejar los valores de los números eh, según su tipo de datos. Y podemos utilizarlos, expresarlos en formato nativo. Ya, los números de tipo long, nosotros podemos comenzarlos con L o con L mayúscula o minúscula. Entonces 12L significaría que es un 12 en tipo long y 12L minúscula significaría que es un 12 en tipo long. Los dobles, ¿verdad? Podemos utilizar nosotros notación exponencial con la letra E mayúscula y minúscula. Entonces, los dobles generalmente tienen decimales. 0.0 vendría a ser un número doble, 13.57 un número doble, menos 12.0 un número doble. Tenemos aquí, tenemos aquí, eh, tenemos aquí el número, es que se me va la flechita, jóvenes, el mouse está mal. Ya, tenemos aquí el número 6.023E. Esto significa que tendríamos 6,023, ¿verdad? El E significaría o representa la base, que en este caso es la base natural, que es 10. Entonces, 6.023 por 10 elevado a la 23. ¿Sí? Este es un número doble, pero en notación exponencial. Lo mismo por acá, tenemos 1.0, ¿verdad? Con la E minúscula, eso sería 1.0 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? Entonces, tenemos notación científica para representar los números dobles. También tenemos el tipo float, ¿verdad? El tipo float es como el doble, pero en este caso con una F, ¿no? Entonces, si yo pongo 18.0F, quiere decir que es un número de punto flotante. 1.23E4F significa que es un número que está en notación científica, pero que además es del tipo flotante. Y tenemos también los de tipo string. Los de tipo string son literales, que representan un texto o una cadena de caracteres, y yo lo pongo literalmente así, ¿no? Esto es un texto, noten ustedes que las cadenas de caracteres tienen comillas dobles que representan que es una cadena de caracteres, cuando los caracteres tienen una comilla sencilla que representa que es un único carácter. ¿Alguna pregunta o inquietud con respecto a las constantes literales? En la primera lección, que todavía no la he preparado, probablemente les ponga valores y ustedes van a tener que identificar el tipo de datos. Entonces ya más o menos saben por dónde va a ir el asunto. Ya, vamos a hablar ahora de los atributos. Los atributos, pues ya vimos que eran variables que se declaraban dentro de una clase. Los atributos van a representar un tipo de datos determinados que van a estar declarados como parte de un objeto y alojados en la memoria. Contiene un valor que puede cambiar. Ahí estábamos hablando hace un rato de los estados, ¿no? Que era un atributo que representaba un estado del objeto que podía cambiar por los métodos. Y se representa por un nombre, ¿no? La declaración de los atributos dentro de una clase se hace de la siguiente manera. Se utiliza la palabra private, que es un descriptor, y con el descriptor sabemos que cuando le ponemos private es como ponerle el menos, es decir, que ese tipo de datos va a ser privado, solo va a estar disponible para la clase. Ponemos el tipo de datos, los tipos de datos ya vimos anteriormente, vimos los tipos de datos básicos o primitivos que soporta este lenguaje Java, ¿sí? No necesariamente vamos a utilizar eso, pero podríamos utilizar eso, ¿no? Entonces el tipo es el tipo de datos que ya vimos. Ponemos el nombre es el nombre del atributo que tiene que ser un nombre descriptivo en función de lo que se va a hacer, ¿no?
También, cuando hacemos la declaración, podemos de una vez asignar el valor. Entonces ponemos que el atributo es privado, que está disponible para la clase, el tipo de atributo para saber qué valor va a guardar, el nombre de atributo para saber cómo nos referimos a él, y igual al valor, el valor con el cual ese atributo se inicializa y el punto y coma para indicar el fin de instrucción. Bien, como ya lo mencioné, la palabra private va a ser un descriptor que es opcional y que indica que ese dato solo puede ser utilizado dentro de la clase. Salvo, dice, para clases muy simples es habitual que los atributos sean privados, ¿no? Entonces, por lo general, los atributos suelen ser privados. El tipo puede ser un tipo predefinido, es decir, un dato primitivo, o puede ser incluso una clase. Es decir, una clase puede ser un tipo de datos de un atributo. Repito, cuando yo defino un atributo, el tipo puede ser un valor primitivo, es decir, tipo integer, tipo long, tipo char, tipo string, o puede ser otra clase. Por ejemplo, puede ser una clase empleado o una clase círculo. ¿Sí? Entonces los tipos abarcan incluso a las clases. Variables locales. Dice, representan un dato dentro de un tipo determinado declarado dentro de un método alojado en la memoria. Contiene un valor que puede cambiar, representado por un nombre, se destruye al finalizar el método o bloque que aparece. La declaración de las variables locales dentro de un método. ¿Cómo se hace la declaración de variables locales? Se pone el tipo, o sea, el tipo de datos, que ya es muy importante, y el nombre de la variable y un punto y coma para indicar que es el fin de la instrucción. Otra manera de definir una variable de tipo local es poniendo el tipo, poniendo el nombre y de una vez asignando el valor. Ponemos un igual al valor que queremos que se cree y un punto y coma para indicar el final de la función. También podemos definir más de una variable en una sola instrucción. Ponemos el tipo, ponemos el nombre de la variable 1 y luego ponemos el nombre de la variable 2. Ambas variables van a ser del mismo tipo. Preguntas hasta ahí, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. No hay. Yo sigo avanzando. Ya, aquí dice que tenemos unos ejemplos. Vamos a ver esos ejemplos. Tenemos la definición de los siguientes atributos que son de tipo privado, ¿no? Entonces, ¿alguien me quiere decir qué significa privado? ¿Qué significa privado, jóvenes? Nadie. ¿Qué era private? Privado, dentro de una clase. ¿Qué significaba? Que esas variables que se denominan atributos, ¿qué pasa con esas variables que se denominan atributos? Participen, jóvenes, que ahorita está fácil. Después se pone feo. Que solo está accesible a los métodos de la misma clase. Póngase ahí la actuación en clase. ¿Sí? Lo dijo muy bien. Entonces, private significa que solamente van a estar disponibles o van a estar asequibles a los métodos de la misma clase, como bien lo dijo su compañero. ¿Y qué significa esto aquí? In doble. ¿Qué son estos de aquí? ¿Qué son esos jóvenes? ¿Qué es este in? ¿Qué es este otro in? ¿Y qué es este doble? ¿Con qué se come eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué están haciendo allí? Aprovechen, jóvenes, aprovechen.
Yo creo que no he hablado con ustedes, pero yo les decía que si se equivocan no pasa nada, nadie se muere, ¿verdad? Pero si ustedes están trabajando profesionalmente y se equivocan, ahí sí les puede costar el trabajo y puede ser peligroso. Así que ahorita en clase equivóquense, jóvenes. Aprendan a equivocarse, ¿no? Pero yo no los voy a criticar. ¿Qué es eso, jóvenes? ¿Qué es eso que vimos hace un par de tablitas anteriores? La variable de tipo int, int representa una variable de tipo entero y la doble más de una variable, si no me equivoco. Ya, ya le corrijo, ya póngase ahí la participación en clase. El int representa un dato de tipo entero, exactamente como lo dijo su compañero, y la doble representa un dato de tipo doble. ¿Por qué se llama doble? Vamos a ver si lo puedo representar aquí, ¿verdad? Nosotros vimos, déjenme borrar todo esto. Ya, y lo que representan ese int, ese doble, representan un tipo de dato. Entonces, ahí en el formato que vimos anteriormente, vimos que era el tipo de dato. Entonces, eso de allí está representando el tipo de datos, pero yo quería regresarme por aquí a la tablita. Entonces, miren, el byte representa un byte. ¿Qué es un byte? Un byte son, ¿cuánto hay ahí? Creo que me pasé. Un byte son 8 bits. Entonces, estos jóvenes es un byte. Voy a poner el minúsculo. No es de un byte de byte byte. No, de que ya nos vamos. Es un byte de que es un tipo de dato. Entonces, el byte representa 8 bits. ¿Qué son estos de aquí? Un byte, déjenme ver si lo puedo modificar. Un byte es igual a 8 bits. ¿Qué es un bit? Un bit es la unidad más pequeña de información, ¿no? Entonces, un byte representa 8 bits, ¿verdad? Entonces, el tipo de datos byte lo que hace es que representa un número, ¿verdad? Pero utilizando los 8 bits. O sea, utilizando esto de aquí. Con eso representa un número. Creo que el número con 8 bits no es muy grande. Creo que llega hasta 256. Y si tiene symbols, creo que si tiene símbolo, creo que Una llega consulta, a 257. Dígame. una consulta. Usted me dice que un bit es la unidad mínima de información. Sí. Tiene el mismo concepto de lo que se llama dato, que también es la unidad mínima de información. ¿O me equivoco? Eh, a ver, un dato representa una información básica, pero, pero representa una información básica, por ejemplo, eh, una fecha. Una fecha es un dato, ¿sí? Un nombre es un dato, ¿ya? Entonces es una información básica. Pero aquí, cuando estamos hablando del bit Ah, y decimos que es una información básica, nos referimos a la representación en la representación en la computadora mínima que podemos representar. Y en la computadora, el bit puede tomar los valores de, ¿qué valores puede tomar el bit? una letra, un número. Un número. No, ¿Y qué número puede ser? Representa un número. ¿Y qué número puede ser? como estamos hablando de bytes, sí, cero, cero y Pero uno, uno. sí. Por eso es que las computadoras manejan código binario. ¿Por qué las computadoras manejan código binario? Porque manejan bits. Y la capacidad de información mínima que maneja la computadora es un bit. Un bit puede ser un 0 y un 1.
Una colección de 8 bits conforma lo que se denomina un byte. Entonces, cuando hablamos del tipo de datos byte, lo que significa es poder representar un número ocupando un byte de espacio de memoria u 8 bits, que es lo mismo. ¿Eso qué significa? Que no tenemos mucho espacio para representar un número. Sin embargo, vino el nuevo tipo de datos que es un short. Y si yo no me equivoco, pues puede ser que me equivoque, pero si no me equivoco, lo que hace el short es que maneja un byte adicional. Puede ser que me equivoque. Esto no es igual para todos los lenguajes de programación. Ya, y lo que hace el entero es que maneja 2 bytes adicional. Y lo que hace el longs es que maneja más bytes. Entonces, no sé si ustedes se van viendo más o menos la jerarquía, pero conforme va creciendo la capacidad del tipo de datos, ¿verdad? Vamos utilizando más bytes. Por eso es importante que nosotros sepamos qué tipo de datos vamos a utilizar, porque si utilizamos, por ejemplo, para, no sé, para calcular los días de la semana, utilizamos un tipo de datos tipo doble o float, ¿verdad? Estamos desperdiciando mucho espacio. Hoy en día desperdiciar el espacio no es tan importante como lo era antes, pero si nosotros queremos seguir las buenas prácticas del programador, un buen programador no desperdicia ni un solo bit, ¿sí? Entonces, si yo no voy a utilizar todos esos bytes adicionales, lo que tengo que hacer es utilizar el tipo de datos correcto. Utilizar el tipo de dato incorrecto puede hacer que el programa sea más lento. Como los programas son unas velocidades increíbles, nosotros no lo sentimos. Pero si usted hace la misma operación millones de veces y en cada operación está perdiendo micros de segundos, su programa probablemente sea un poco más ineficiente y no queremos eso. Entonces, todo programador que se respeta trata de hacer programas súper eficientes y por lo tanto tenemos que conocer los tipos de datos porque los tipos de datos ocupan memoria y obviamente mientras más memoria ocupen requieren más poder de procesamiento. Entonces, esta es la razón por la cual los tipos de datos son importantes. Y lo que decía su compañero al decir doble no significa que hace doble declaración de variables. Lo que significa es que del anterior que es long, ¿verdad? Del tipo de datos long, el doble tiene el doble de bytes para representar la información. Entonces, si long más o menos ha de ser por aquí, ¿verdad? El doble ha de llegar hasta por acá. Ya, voy a borrar todo eso. No sé si alguien tiene alguna duda, inquietud. Entonces, ya una vez que explicamos todo eso, regresamos a donde estábamos, ¿no? Y aquí donde estábamos, lo que yo les preguntaba es que les decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y acertadamente su compañero dijo que son tipos de datos, ¿no? Entonces tenemos que estos atributos que están dentro de una clase que van a ser privados, en el gráfico este private significaría el signo menos. Tienen los siguientes tipos de datos, ¿verdad? El doble es un tipo de datos que es el doble de capacidad de su anterior, que es el long, si no me equivoco. Y ahora, ¿qué es esto? Low, high, X. ¿Quién me dice que son esos de allí? ¿Qué es low, high, X? El nombre que le he asignado a mi variable. Excelente. Entonces, póngase ahí la participación en clases si no la tienen. Son el nombre que se les ha asignado a las variables. Noten ustedes que se les ha asignado nombres en minúscula. Yo cometo errores y les pongo mayúscula porque tengo una mala costumbre, pero los nombres van en minúscula y simplemente son nombres descriptivos. Low, me imagino que va a guardar un número bajo.
high, me imagino que va a guardar un número alto, y x es un número que no está definido. Ahora, estos son los nombres de las variables que dentro de la clase se denominan atributos, pero son simples variables. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo allí con S1 y con S2? ¿Qué estamos haciendo allí con respecto a esos atributos que estamos definiendo en ese momento? Asignarle un valor. Asignarle un valor, póngase ahí la participación en clase, entonces, estamos asignando un valor. Definimos una clase, definimos un atributo low o una variable low, que es de tipo entero, que va a ser privada, y cuyo valor inicial va a ser 1. Le estamos asignando un valor. Lo mismo hacemos para acá. Definimos una variable high, que va a ser de tipo entero, que va a ser privada, y cuyo valor inicial va a ser 0. Por acá definimos una variable x que va a ser doble, que va a ser privada, pero no hemos definido su valor. Aquí es una declaración de variable, aquí es una declaración y asignación de valor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros definimos una variable, podemos también inicializarla, como es este caso, o podemos solamente definir la variable y no quedaría sin valor por el momento. Bien, variables locales. Variables locales, aquí tenemos una variable cuyo tipo de datos es int, ¿verdad? Y aquí en esta definición tenemos que en una misma línea tenemos la declaración de la variable x1 y la declaración de la variable x2. ¿Sí? x1 y x2. Ambas variables son de tipo entero y podemos hacer una misma declaración en una sola línea para ahorrar espacio al momento de hacer la declaración. Por acá tenemos la declaración de una variable y, que va a ser de tipo doble, y cuyo valor es 1.0 es 6. ¿Verdad? Entonces, esta variable significa que tengo 1.06 por 10 elevado, a veces el doble asterisco se utiliza para hacer elevaciones, elevado para 6, ¿no? Entonces, eso es 1.6 elevado para 6, o lo que es lo mismo, que sería 1.06, ¿verdad? Por 10 elevado a la 6, eso creo que es como 1.000.000, entonces sería 1.1 punto 0.00000.06, si no me equivoco. ¿Sí? No, miento. Acá estaría el 6. Y aquí no sería punto, sino que aquí sería separador de miles, que en algunos casos es la comida. Ya. Entonces, aquí está inicializar el valor, pero están utilizando notación científica o notación exponencial, ¿verdad? 1.0, miento, no había 6. Tengo que corregir. Ahí es 1.0 por 10 elevado a la 6, entonces aquí sería lo mismo que agregarle los 6 ceros. ¿Ya? Entonces, estamos definiendo que y va a inicializar con 1.000.000. Dice, si no se pone el valor inicial, el valor es indefinido y entonces produciría un error antes de usarlo. Si yo trato de utilizar una variable que no tiene un error, la variable tiene el valor de nulo. El valor de nulo indica que no se ha asignado un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, x, como no está definido el valor, ¿verdad? X toma el valor de null. Null significa que la variable no ha sido definida un valor. ¿Alguien aquí tiene alguna duda, inquietud o pregunta al respecto? Licenciado, una pregunta. De vez de la E minúscula le pongo la E mayúscula, ¿representa lo mismo? Como, Representa exactamente lo mismo en este lenguaje.
No en todos los lenguajes la sintaxis es igual. En muchos lenguajes la sintaxis es parecida, pero en este lenguaje la E mayúscula representa lo mismo. ¿Alguna otra inquietud? Ya, entonces, borramos esto de aquí para seguir avanzando. Sí, vamos avanzando y aquí tenemos los nombres de identificadores, ¿no? Entonces, ¿qué son los nombres de identificadores? Son los nombres que nosotros utilizamos para las variables. Ya, los nombres de identificadores deben de seguir las siguientes reglas. Deben empezar con una letra. Esto es casi igualito para todos los lenguajes. Todos los identificadores deben de empezar con una letra y luego pueden tener más letras o pueden tener dígitos o pueden tener dígitos especiales, como en este caso el guión. Sí, en Java y el lenguaje C, ¿verdad? Influyen las mayúsculas de las minúsculas. Es decir, que no es lo mismo un identificador con mayúscula que un identificador con minúscula. No son la misma cosa. Por lo tanto, ahí tienen que tener cuidado. Entonces, mayúsculas y minúsculas influyen. Estilo. Cuando yo pongo los atributos, o mejor dicho, cuando yo pongo los nombres de las clases, estas empiezan con mayúsculas, porque es una clase. Cuando yo pongo los nombres de los objetos, o los métodos, o los datos, estos empiezan con minúsculas. Cuando son palabras compuestas, las palabras se separan con mayúsculas. No sé si tengo ejemplo de esto más adelante. Vamos a ver si tengo ejemplo de esto más adelante. Ya, veamos ahora lo que son las constantes. Las constantes, como su nombre lo indica, son valores que no van a cambiar en la ejecución del programa. Para declaración, déjenme sacar la rayita, dice, para la declaración de un atributo o variable local, ¿verdad? Podemos utilizar el descriptor final. El descriptor final significa que ya no van a haber más cambios. Final indica que el dato ya no va a ser cambiado de valor y en este momento se convierte en una constante. Las constantes con valor en blanco se les puede asignar un valor una única vez, ¿no? Entonces, cuando yo declaro una constante, ¿verdad? La primera vez que trabajo con la constante le puedo definir por valor. No es necesario definirlas como privates, ya que nadie puede estropearlas. Entonces, como las constantes no pueden ser modificadas, no tengo que esconderlas, ¿sí? Entonces, no es necesario poner el identificador de private. Ejemplos de constantes, ¿no? Comenzamos con la palabra final. La palabra final indica que a esto de aquí ya no lo pienso cambiar. Tengo una variable que se llama pi. En este caso las constantes las estamos escribiendo, en este caso la constante pi con mayúscula, es del tipo doble y le estamos asignando el valor. La constante, la primera vez que la definimos, sí le podemos definir el valor, pero ya después no lo podemos cambiar. Tenemos una constante final que se llama más num, que es igual a 50, que es de tipo integer. Entonces, este va a ser el valor final, ya no va a ser modificado dentro de la ejecución del programa. Tenemos una constante que es de tipo doble, que se llama factor escala, que no está inicializada, ¿no? Entonces, este factor escala no está inicializado. Entonces, me imagino que podemos inicializarlo una sola vez. Y Nos de queda ahí, un minuto, ingeniero. sí, nos queda un minuto. Miren, me quedan todavía como 10 minutos de clase. Entonces, ¿les parece si nos volvemos a conectar? ¿Sí? Déjenme copiar las actuaciones de clase para que no se me vayan a perder. Y cuando se cierre nos volvemos a conectar ya para aprovechar esos 10 minutos que nos quedan. Ya, hasta eso. A veces las constantes se pueden escribir con letras mayúsculas si es que es el caso, o sea, si es que igual merita. Y ahora vamos a hablar de los argumentos o parámetros, ¿no? Entonces, ahí la última actuación en clase la copio, se desconecta y nos volvemos a conectar inmediatamente.